Los elementos de la narración, entonces, hemos visto que se conforman por el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, que es el que hablábamos, que nos muestra el espacio del que se están dando las escenas. Estamos hablando del escenario de donde se está realizando lo que estamos mencionando, que puede ser un castillo, el lago, que puede ser la nieve, como el que hablábamos anteriormente de Frozen, ¿verdad? En esta caricatura o en esta trama nos está hablando que se da en el hielo, ¿verdad? Pero hay eventos que también se dan no solo en el hielo, sino también se dan, por ejemplo, en la jungla, en el bosque, y se dan en diferentes escenarios. Entonces, estamos hablando del tiempo que nos va a marcar en qué momento se está dando, en qué época se está dando, si es de día, si es de noche, como en la historia de Hamlet, ¿verdad? Que comienza mostrando que a la medianoche aparece el fantasma del rey Hamlet. Entonces nos muestra el momento en el que aparece o que se está dando la escena y juntamente con el espacio o el lugar. Además de que tenemos un narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, también tenemos la acción, cuando ya entonces comienza la trama de la historia de la que estamos hablando. Los elementos de la narración entonces incluyen al narrador, que hablábamos, que es la voz o la persona que nos va contando los hechos, los sucesos o la historia que va sucediendo. Yo les mencionaba que hay un narrador que puede sentir, que puede percibir y hay un narrador que es espectador, que solamente mira lo que está sucediendo y lo va contando, pero hay un narrador omnisciente, que es aquel que se introduce, que puede estar en varios lugares a la vez y que puede sentir o que puede saber lo que piensan sus personajes. Y también, en verdad, estamos hablando del externo y estamos hablando de un personaje interno. Aquí, pues depende del personaje para que hable en primera persona, perdón, del narrador para que nos hable en primera persona o en tercera persona. El narrador también puede ser uno de los personajes, por lo tanto, él nos va a contar, hicimos, fuimos, dijimos, ¿verdad? Y en tercera persona, cuando es externo, nos va a decir y sentía o pensaba o vivía. Además del narrador, pues también tenemos a los personajes. Hablábamos de que hay personajes principales, el bueno y el malo, ¿verdad? Estos son los principales donde todo va alrededor de ellos. Y pues también tenemos secundarios. Nos habla del espacio que ya mencionamos, que es el lugar donde se desarrolla los hechos o donde se da lugar el evento, los sucesos. El tiempo, que es el momento en la historia donde suceden las cosas, la época, el siglo, los años, nos va mostrando y de ahí que el vestuario es muy importante. Cuando ustedes presenten su obra literaria, en la primera, segunda semana de septiembre, pues ustedes tienen que tener un vestuario que es el que nos va a ubicar a todos los participantes en la época en la que usted está hablando. Si usa aquellos vestidos acampanados, largos, nos va a llevar a una época colonial. Si usted nos está hablando de túnicas, nos está llevando a un tiempo antiguo. Va a depender entonces de la vestimenta que regularmente en estas obras literarias nos ubica en el tiempo. Y desde luego la acción, que ya son los hechos que van sucesivamente en secuencia que nos va mostrando un relato. Ahora hablemos un poquito más del tipo de narrador. Si alguien quiere comentar algo, si voy muy rápido, si tienen algo que preguntar, algo que no queda claro, por favor, ya saben que pueden activar con confianza su micrófono. Hablemos del tipo de narrador. Les había hablado del narrador omnisciente, aquel que puede estar a la vez en varios lugares. En este caso, en la vida real, en el mundo real, pues solo Dios es omnisciente, que puede estar aquí, en África, en China, que está allá con ustedes y está conmigo en este momento. Pero hablando en la literatura, en los textos literarios, donde imaginamos y, y podemos
llegar a esa dimensión de tener a un personaje que sea capaz, dice acá, de analizar las acciones, de poder sentir lo que siente otra persona, de poder ver en sus sentimientos, emociones y pensamientos y poder trasladarlos. El narrador observador es parte, dice, de relatar la historia. Él ve, él está de lejos viendo, por eso es observador. Él está viendo qué sucede con los personajes, escucha lo que dicen y los ve actuar, mas no está dentro de ellos, como en el caso del omnisciente. Solamente desde afuera, externamente, puede ver, puede observar, puede escuchar lo que va sucediendo. Y hablemos del narrador testigo. El narrador testigo entonces cuenta los hechos desde adentro. Yo, ¿verdad? Soy parte de, forma parte de los personajes secundarios y él va contando, él es testigo porque él estuvo ahí, él es parte de. Entonces, en este caso, el narrador es un personaje de la historia. Y por último, vamos a hablar sobre el narrador protagonista, que también es, aquí está hablando de los principales, ¿verdad? En primera persona, porque yo también soy testigo, yo estuve ahí, pero soy el principal. Entonces, acá podemos ver, yo creo que este es el principito, el que tenemos acá en la imagen. No sé si ustedes ya leyeron alguna vez ese texto. Y nos vamos a ir al siguiente tema. Pregunto, ¿hay algo que debamos reforzar? Hablamos ya de los elementos y hablamos también de la estructura. En la estructura dijimos que había un inicio que plantea cómo comienza la historia, dónde, con quiénes, nos muestra un nudo, un problema, una problemática que hay que resolver y por último nos da un final, no siempre feliz, ¿verdad? Hablamos de la estructura entonces con un inicio, un nudo, un desenlace, que es el marco de la historia, la complicación que se da y la resolución que se le da. Hicimos un ejercicio y seguidamente hablamos de los elementos de la narración como el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción misma. Además de ello, reforzamos un poquito más en lo que eran los tipos de narradores. Aquel que solo mira de lejos y cuenta lo que ve, pero hay uno más que entra en el pensamiento y en los sentimientos de los personajes y cuenta desde adentro. Hay un testigo que está en tercera persona, pero que está dentro de ella y puede ver más de cerca, y hay un narrador protagonista que además está entre los principales y también cuenta su experiencia. Ahora nos vamos a ir con el otro tema que tenemos, que es la fonología y la fonética, empezando por fonología. De todas formas, reviso el chat para ver si hay alguien que haya escrito, si hay alguien que quiera preguntar. Muy bien, ¿qué es la fonología? Aquí ya estamos hablando de otro tema que no tiene nada que ver precisamente con la narración, aunque pues todo lo que es comunicación y lenguaje está enlazado entre sí, porque la narración necesita de esa buena pronunciación, de ese buen sonido que nos indica la fonología y la fonética. La fonología, entonces, es parte de la gramática y entonces dice que la fonología es la ciencia de la lingüística y esta va a estudiar los sonidos de cada fonema. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es un fonema? Muy bien, la lingüística dice que es una ciencia. Esta tiene varios factores que la forman, entre ellos la fonología. Y la fonología va a estudiar los sonidos. Esto es importante tomarlo en cuenta. La fonética va a estudiar los sonidos. Muy bien. En el caso del idioma español, dice, ustedes saben que está conformado nuestro abecedario. El abecedario de nosotros tiene 5 vocales y también, aparte de las vocales, tiene consonantes. ¿Cuántas consonantes tiene nuestro abecedario? 24.
Si son 27 por todo y tiene 5 vocales, ¿cuántas consonantes tiene? Sin contar, desde luego, porque aquí nos habla de 24 consonantes y les voy a explicar por qué. Están agregando la che, la doble L, y nosotros en nuestro abecedario, no usamos la che. Nos vamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, doble L, N, Ñ, O, P, Q, R, S. No usamos la doble R, tampoco la mencionamos, aunque sí es parte de. Por eso nosotros no tenemos estos 24, tenemos 22 más nuestras 5 vocales para conformar 27. Pero sí utilizamos 24 consonantes porque sí agregamos che, doble L, doble R, ¿verdad? Que son parte de. Y podríamos hasta tener más, ¿verdad? Ahora, los fonemas, los que nosotros utilizamos, los fonemas van a ser cada palabra. Los fonemas que nosotros utilizamos puede ser cada vocal o cada consonante. Entonces lo identificamos así, la C, la Z, pero cuando hablamos nosotros de fonología, que es lo que estamos mencionando, que es la ciencia que estudia los sonidos de la voz, estamos mencionando que cuando nos aparecen las consonantes o las vocales, la fonología se preocupa más por el sonido de cada una de ellas. Por lo tanto, diríamos, en este caso, la letra, y hay una diferencia de y de con la lengua entre los dientes para la Z. Y por lo tanto, pues más adelante vamos a ver que hay labidentales, solo de labio, solo de diente y labio a la hora de mencionarlo. Entonces, podemos pronunciar acá, igual que la letra G, este es un fonema, es el fonema G. ¿Verdad? Dependiendo dónde está. Regularmente se coloca dentro de barras, se deja la letra dentro de las 2 barritas y se pronuncia el sonido. Por ejemplo, si yo quisiera decir que deletreemos el nombre de ustedes, podríamos mencionar o deletrear con esta técnica de la disciplina de la fonología, el fonema, los fonemas que componen el nombre de Andrea o de Beatriz. Y podríamos decir, deletreando sonidos. A, R, A. Y el de Beatriz, B, A, y así es como se deletrea en fonología, porque estamos basados en los sonidos de cada fonema que debe colocarse entonces entre las barras. Dice que es una unidad mínima, ¿verdad? Hablando de lo que es la lengua, que son limitados y que se representa dentro de 2 barras. Ustedes van a encontrar regularmente cada fonema, cada letra, sea vocal o consonante, dentro de las 2 barras, para poder hacer entonces el sonido de cada fonema. No es el sonido de la letra, no es mencionar cada letra, no es deletrear, es el sonido. Entonces veamos acá, en esta sílaba que debemos encontrar a la hora de hablar. Naranjo o naranja o naranja. ¿Cuál de las 3 es la correcta? Naranjo, naranja, naranja. ¿Cuál se oye mejor, por favor, chicas? Naranja. Naranja. Muy bien. Ahora deletreemos naranja. ¿Me ayudan las dos? Vamos juntas. A, muy bien. Ese es el sonido de cada una de ellas. Hablemos de esta imagen que tenemos acá y desde luego pues es limón. Y vamos nuevamente
a deletrear, bueno, perdón, a marcar el sonido de cada letra. Ahora solitas, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. L, I, M, O, N. Bien, gracias. Ya se nos quedó una por ahí, pero genial. Deletreamos cada una. La fonología es la ciencia del sonido de cada fonema, para que no nos confundamos. El sonido de cada fonema. Muy bien, ahora hablemos de fonética. La lingüística nos habla del sonido de cada fonema. Eso hace la lingüística. Sonido de la voz basado en cada fonema. Veamos la fonética. La fonética ya es una disciplina de la lingüística que estudia los sonidos, pero no estudia el sonido de cada fonema, sino el sonido ya articulado, ya cuando unimos sílabas, cuando ya tenemos estructurado y ya vamos a hablar. Entonces le enseñamos a los niños. A ver, niños, la M y la A dice ma, pero primero le enseñamos fonología y les decimos la y la A dice y ellos fonéticamente nos dicen ma. Muy bien, niños, la fonología dice que la P y la A, la P y la A dice y fonéticamente el sonido articulado ya estructurado de las sílabas, ellos dicen pa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fonética, ya está articulado, ya está a un nivel de habla, en este caso, y nos va a mencionar entonces el acústico, el sonido. Cuando hablamos de fonética, se entiende por fono, y el fon es el micrófono, es el fon, es el sonido que sale. Miren ustedes, eso del sonido de la voz, eso del lenguaje, eso que la voz se forme en el ser humano es una cosa maravillosa. Yo no sé si ustedes ya lo vieron en el tema del lenguaje, la voz humana, pero es maravilloso, maravilloso ver ahora sí que la maravillosa obra de Dios en el ser humano, de cómo surge, cómo sube ese aire que sale a través de los pulmones, aparece en el aparato fonador, porque tenemos un aparato fonador que nos da sonido, pero tenemos un aparato sonador que nos da esa fuerza para que juntos podamos tener la voz del ser humano, y no es tan sencillo cómo se articula y cómo permite que suenen diferentes voces, pero que el fon haga subir, que se oiga el sonido, la voz, el timbre, la intensidad, la velocidad. Eso es maravilloso, y como nosotros lo hacemos a diario, pues no notamos, la verdad, lo extraordinario de la voz. Ya nacimos llorando, cuando nace el niño, ¿verdad? Y le dan la nalgada. Ya nacemos con esto incorporado, pero créanme que hay personas que luchan a diario para poder tener un sonido, para poder tener un sonido articulado, de cómo esa fuerza en los pulmones tiene que brotar y salir. Y con este tiempo de pandemia, de COVID, muchas personas, ustedes saben, quedaron afectadas de pulmones específicamente, y el aire ya no se produce con la fuerza de antes, de tal manera que la voz se ve afectada. Las cuerdas vocales ya no vibran con la misma intensidad, sino que a veces van muy lentas y la voz no sale como tendría que ser. Las palabras no salen, no se pueden completar como tendrían que ser. Entonces, es maravilloso esto de la fonética cuando habla del sonido, ya de la palabra articulada, de la estructura de sílabas, de unión de sílabas, del nivel de habla que alguien tiene, porque ya va ahí entonces en la unidad mínima del habla, ya no del lenguaje. La fonología es la unidad mínima, ¿verdad? De la palabra, pero el fono es la unidad mínima del habla. Fono es el sonido de nuestra voz. Y bueno, aquí se va a representar ya no con las dos barritas, sino con los corchetes, cuando ya hablamos de voz. Bueno, entonces,
Cuando hablamos de fonología nos referimos a los fonemas, ¿verdad? Y cuando hablamos de fonética, ya son esos fonemas integrados en sílabas, donde las unimos, las estructuramos y ya sale la palabra. Entonces hablábamos que en fonología, a, y en fonética, ma, es como lo pronunciamos. ¿Todo bien hasta aquí, chicas? Sí, señor. Perfecto. De todas formas, el enlace va en un momento, los videos, para que ustedes nuevamente lo vuelvan a repasar. Hablemos de otro tema que es el hecho y la opinión. ¿Qué es hecho y qué es opinión? Es muy importante saber que un hecho es un suceso, como hablábamos en la narración, es un suceso, es un acontecimiento real, verídico, que sí haya pasado, pero que sobre todo se pueda comprobar. Por eso es que nuevamente regreso a lo que es el argumento cuando hablábamos de los textos no literarios, porque usted en su tertulia y en todo lo que hable, hablemos de el seminario, preseminario, proyecto social, no sé qué esté realizando, usted necesita tener hechos, tener argumentos, comprobar por medio de instituciones, de autores, de porcentajes, de números, que sí es verídico lo que usted está hablando. Entonces, un hecho dice que sí se puede verificar. Si usted dice, se quemó mi casa, pues no necesito a un autor, necesito ir y ver. Y vamos a comprobar si de verdad se quemó o si no era verdad, si era solo imaginario, ¿verdad? Entonces, dice que se puede verificar qué ocurrió en tal lugar a tal hora, con tales personas involucradas, podemos decir las consecuencias que trajo, y un hecho es algo completamente real y objetivo, como una noticia o como una biografía, que hablábamos de los textos no literarios, que tienen que ser objetivos, contados tal cual, sin involucrar mis emociones, sin involucrar mis pensamientos. No puedo decir yo digo o yo pienso o yo creo, eso no puede ir en un hecho, sino ocurrió, según trascendió, esto pasó sin involucrarme yo, sin meter mis pensamientos ni mis opiniones, porque entonces se sesga la información y ya no es un hecho objetivo. Entonces, un hecho tiene que ser un acontecimiento real, verídico y comprobable. Usted cuando llega a su casa tarde, no dice, ¿por qué venís tarde? Porque fíjate que venía un elefante volando donde yo iba a pasar. No podemos decir eso. Un hecho se comprueba. Y ya leímos acá que se verifica el lugar, se verifica la hora, quiénes estaban involucrados, incluso qué consecuencias hubo, qué sucedió con los hechos. En la historia se cuentan muchos hechos sucedidos, pero lo que nos da confianza a nosotros son las fechas, las personas que estuvieron, pero las fechas, porque los números siempre son confiables, siempre son un respaldo verdadero, y porque se ha ido al lugar del que se habla y se ha comprobado que efectivamente ha sucedido como han dicho. En la antigüedad, antes de que aparecieran los filósofos verdaderos como Platón, Aristóteles, Sócrates, habían personas, los ancianos de esa época, los que les llamaban sabios, y las personas se acercaban y les decían, ¿por qué llueve? ¿De dónde vengo? ¿Cómo inicia el origen del universo? Y los sabios de esos tiempos no tenían palabras para responder. Recuérdense que no había internet, enciclopedias, libros, estamos hablando de la antigüedad, mucho antes de Jesucristo, y entonces ellos no tenían respuesta para las personas. Entonces a alguien se le ocurrió decir, por ejemplo, ¿por qué llueve? Ah, dijo un sabio, porque cuando el dios Thor se enoja, que es el dios del trueno,
Entonces golpea un martillo gigante y empieza a llover. Cuando él se enoja, truena y por eso llueve. ¿Por qué truena? Y ustedes han oído que hasta la fecha los abuelitos dicen cuando truena, está enojado Diosito, ¿verdad? Pero no es Dios real, sino es Dios Thor, porque de ahí viene el mito. Empezaron ellos a hablar con mitos para responderle a la gente sus inquietudes, hasta que vino uno y dijo, según los lugares que ellos contaban, fue al lugar para ver si de verdad ahí vivía Thor, por ejemplo, o vivía alguien de los que ellos habían mencionado, y se dieron cuenta que había muchos lugares que no existían y que no eran verídicos. Por lo tanto, em, se dieron cuenta que y denominaron a eso mitos. Los mitos son respuestas a las personas de lo sobrenatural o de lo no natural que no tiene explicación. Los hechos, por el contrario, tienen que verificar. Si dijeron que en Guatemala hubo un terremoto en San Marcos hace unos años, la gente va a ir, los especialistas, por eso hay arqueología, los arqueólogos, todos los estudiosos de las disciplinas a verificar los hechos, los sociólogos, para saber si así aconteció y demostrar lo que estoy diciendo. Muy bien, tiene que verificarse. Un hecho es totalmente verificable, es decir, que se puede comprobar con exactitud lo que ocurrió. Tiene que ser verdadero, porque como se puede comprobar, a diferencia de la opinión no se puede comprobar. Las opiniones son los puntos de vista de alguien. Muy bien, esto quería mostrarles. La opinión es un pensamiento sobre algo, bien sea sobre un hecho o sobre una persona, cosa o lugar. Ese pensamiento o idea está sustentada en los argumentos de la persona quien lo emite. Yo doy mi argumento, mas no tengo una institución reconocida, confiable, o no tengo un libro que haya escrito con páginas, autor, donde ahí esté después de la experiencia y de la metodología científica donde se comprobó, entonces ese libro es confiable. La opinión solo es mi punto de vista, por lo tanto aquí sí se puede decir yo opino, él piensa, ella cree que tal vez así es, mas no es comprobable. Por favor, la opinión es solamente un punto de vista. Dice, por el contrario, una opinión puede falsearse con facilidad, dado a que no está sustentada. Por eso es que es necesario sustentar las tertulias para que no sea falso. Veamos los ejemplos. Las elecciones son comprobables. Ahí están el escrutinio, ahí están las hojas marcadas. Sí fue comprobable. Las manifestaciones o protestas también son comprobables porque tienen un tiempo, tienen un hecho, queda marcado en la historia. Las guerras y conflictos, pues no estuvimos en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, sí hay secuelas, sí hay situaciones y podemos darnos cuenta que es verdadero. Los golpes de Estado, la violencia urbana son hechos que sí se pueden comprobar. Mientras que las opiniones, la lluvia es hermosa, para uno sí, a mí me encanta cuando llueve, qué rico, sobre todo si estamos en casa y es de noche, se duerme delicioso, pero no a todas las personas les gusta la lluvia, porque para otras es deprimente, es melancólico, trae nostalgia, qué tristeza, y los que trabajan y tienen que estar en la calle mientras llueve, pues no es nada agradable. Entonces, esta solamente es mi opinión o la opinión personal de alguien cuando dice la lluvia es hermosa. No es un dato que sea eh, para todos ya establecido. Sin embargo, si decimos está lloviendo, ese sí es un hecho, se puede comprobar y ustedes saben que hay instituciones que estudian el clima y todo ello. Y hay otro ejemplo que dice estamos viendo una película. Ese es un hecho porque se puede comprobar que ahí estamos, ¿verdad? Pero si yo digo la película está aburrida, puede ser que para unos sí y para otros no, ¿verdad? Es según el punto de vista, la perspectiva muy personal de alguien.
Regularmente en los exámenes, especialmente en los del Ministerio de Educación, que me imagino que ustedes ya se lo hicieron, vienen las preguntas de hecho y opinión. Estas siempre van a estar presentes en el lenguaje, aún en la universidad. Por eso es importante que ustedes aprendan a hacer la diferencia entre algo real que se puede comprobar y solamente una idea, un pensamiento, un sentir de alguien. Chocaron dos automóviles y nadie resultó herido. Se puede comprobar. Opinión, creo que el conductor estaba distraído. Ese creo no sabemos porque no íbamos con él a la par, ¿verdad? Solo pensamos que a lo mejor, como todos ahora, iba viendo su celular y por eso no se dio cuenta, ¿verdad? Que es lo que comúnmente pasa. Ahora los conductores y los que van en los buses van metidos en los celulares. Bueno, mi perro es muy inteligente. Esa es mi opinión. Hecho, tengo de mascota un perro. Eso es comprobable porque yo puedo mostrar al perro que sí es cierto y que lo tengo. Ayer pintamos la pared de verde. Ese es un hecho. Puede ir, puede llegar a mi casa y ver la pared. Y opinión, el color no combina con los pisos. Cada quien tiene un punto de vista, entonces hablamos de hecho y opinión. Hecho es demostrable, opinión es un pensamiento sobre algo, es un sentimiento, mientras que el hecho dijimos que tiene que ser confiable, tiene que ser, se tiene que verificar, se tiene que comprobar, tiene que demostrar. Hablamos de la fonética, que la fonética dijimos que era la unidad mínima del habla, que ya es entonces la unión de fonemas que tienen un sonido que va a ir entre corchetes. Hablamos también de fonología, que es la ciencia que estudia los sonidos de cada fonema, por eso hicimos la comparación de a, ma, y la fonética que me dice mamá. Ya de lo estructurado me da el sonido. Hablamos de tipo de narrador como parte de la narración. Hablamos de los elementos, que es el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción, ¿verdad? Entre ellos, y también hablamos de una estructura del texto narrativo como el inicio, el nudo, el desenlace, que es lo que compone una narración, lo emocionante y el final que nos da. Hablamos hoy también acerca entonces de la narración, que existen narración literaria y narración no literaria, el aspecto de cada uno de ellos. Y aquí terminamos entonces un tema más, es B-Learning número 7. No olviden realizar el ejercicio obligatorio. Tienen 3 intentos, por favor, y estemos pendientes del cierre. ¿Cuándo se cierra ese B-Learning? Si no estoy mal, es el 13, así es que por favor estemos muy atentos a ellos. Con esto concluimos. Yo les deseo una feliz tarde y éxitos en ese B-Learning. Estamos a la orden. Bendiciones. Gracias, señor. Para servirles. Hasta luego.